Continuando con nuestra visión país hacia el Bicentenario, uno de los grandes temas que ciertamente ha empobrecido la política nacional es la corrupción. Entre ellos, una de las personas que han enarbolado la lucha contra la corrupción ha sido la doctora Caterina Ampuero, que hoy día la hemos invitado, y también el ex congresista y expresidente de la Comisión Lavallato, el ingeniero Juan Pari. Más bien yo les agradezco su presencia en este programa El Bicentenario, que lo que buscamos es que efectivamente estos hechos de corrupción institucionalizada e impregnada dentro de nuestra sociedad se deje de lado. Más bien muy buenas noches, tengan ustedes. Uno de los grandes temas es el tema del Lavallato. La Fiscalía, Caterina, tu ex procuradora, una mujer en derecho vinculada al ámbito de las búsquedas de las reparaciones civiles en representación del Estado, viene el Estado, en defensa del Estado, haciendo un trabajo importante en esta lucha contra la corrupción, Caterina Ampuero. Lamentablemente, lo que más, digamos, es más saltante es el tema del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht y sus exfuncionarios que delinquieron en nuestro país, que cometieron graves hechos de corrupción y lavado de activos. Existe una errónea percepción de la gente cuando dice información a cambio, no importa, de una irrisoria reparación civil y que va a ser pagado en 15 largos años. Y esa ecuación o esa equivalencia que hace la ciudadanía y que muchas veces los medios de comunicación contribuyen a mal informar a la gente, esa ecuación no es correcta. ¿Por qué razón? Porque la ley de colaboración eficaz es muy clara al respecto. La información es a cambio de otro tipo de beneficios y que está a cargo de la Fiscalía. ¿Cuáles son los beneficios que ha otorgado la Fiscalía a cambio de la información que ha recibido de la empresa corrupta Odebrecht y sus exfuncionarios? Son no liquidación de la empresa, no suspensión de sus actividades, 0 multas, no devolución de lo ilícitamente obtenido, impunidad total para todos sus exfuncionarios, es decir, exención de la pena, y además les han otorgado el beneficio con el cual yo creo que la mayor parte de peruanos no está de acuerdo, y personalmente yo tampoco, el que puedan seguir contratando con el Estado peruano, ¿no? Pero muy al margen de que estemos o no de acuerdo con eso, los fiscales sí están autorizados para otorgar este tipo de beneficios gracias a una ley que fue aprobada por este Congreso de la República y que fue elaborada por el Ejecutivo cuando era presidente el señor Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, es esa información a cambio de esos beneficios que están a cargo de la Fiscalía. Y entra la Procuraduría. La Procuraduría son los abogados del Estado peruano, que es el agraviado, y tiene que fijar el monto de la reparación civil. Y nos hemos dado cuenta que el procurador, más allá de defender los intereses de todos los peruanos, porque es nuestro abogado, más pareciera que ha defendido los intereses de la empresa corrupta Odebrecht, porque ha fijado un monto irrisorio de reparación civil de 610 millones de soles, cuando el perjuicio económico al Estado es muy superior a ese monto, y le ha otorgado 15 años para pagarnos. Encima, le ha dicho que con lo que tú contrates con el Estado, de lo que sigas contratando, un 5% de tus ganancias nos vas a ir pagando, ¿no? Y en otros años el 7%. Es decir, con lo que el Estado le tenga que contratar a la empresa, con una propina nos van a pagar la reparación civil. Y además han negociado y ha acordado el procurador de la venta de su principal activo, que ha sido la hidroeléctrica de Chaclla. Sí. El procurador le ha dicho: te voy a devolver 524 millones de soles. Pero también es verdad, y ahí sí quisiera tocarle el tema al ex congresista Juan Pari, que el mundo del derecho contemporáneo ha variado al derecho penal negociado, e investigar actos de corrupción
toda vez que está institucionalizada la corrupción con los diversos poderes del Estado, es muy difícil identificar e individualizar a los ilícitos penales y las personas tanto naturales como jurídicas. Excongresista, ¿usted coincide con Catherine en ese contexto de que el Estado fue, o la defensa del Estado fue muy generoso respecto al tema de la reparación civil o había otro mecanismo en razón a esta dificultad institucional vinculada a los ámbitos de corrupción? Bueno, la reparación civil es uno de los aspectos a la cual tiene que exigir el Estado y que realmente se exija lo que es correcto para el país en relación a los perjuicios. Pero creo que el tema es mucho más complejo que la reparación civil. Y para mí lo fundamental es desarticular todo el mecanismo construido por la corrupción. El sistema corrupto. Claro, porque tienes todo un marco jurídico construido para que funcione la corrupción. No funcionaron las alarmas en el país, tuvo que sonar el caso en Brasil, y acá recién nos escandalizamos por una declaración que hubieron sobre el tema de los doleiros, y dijeron, bueno, algo está pasando, y hubo corrupción para funcionarios en el Perú. Sonó las alarmas en Estados Unidos diciendo que sí hay corrupción en proyectos concretos, y las alarmas nuestras, los sistemas de control que tiene el Estado, ¿por qué no funcionaron? Y hay que recordar que hubo todo un marco hasta ideologizado de tratar de achicar el Estado en tal sentido de hacerlo ineficiente hasta en los sistemas de control. Ahí hay un tema que hay que corregir y hay que abordar. Tienes un sistema que ha transgredido inclusive la propia Constitución. A ver, hablamos de economía social de mercado, se han repartido el mercado. Pero excongresista, mire, ustedes han trabajado para el Estado. Nosotros tenemos una congresista actual, la señora Vilcatoma, que ha sido procuradora, y a raíz de esa figura de procuradora logra llegar al Congreso de la República. Y hoy esta señora está siendo vinculada a un ilícito penal de su esposo por contratar con el Estado. Es decir, ¿nuestro sistema no aprende de la corrupción? ¿O cuál, ustedes en calidad de expresidente de la Comisión Lavallato, que ha visto en carne propia la institucionalidad de la corrupción, y usted como procuradora, doctora, que ha visto en carne propia la interferencia y la obstaculización para poder usted plantear algunas exigencias en términos de reparación, ¿hay forma de variar este sistema institucionalizado, corrupto que hay en el país? Bien, yo creo que este es un escenario y una oportunidad para el país. La clase política como está no lo va a hacer, tiene que reinventarse, tiene que regenerarse, porque así como ha ido y como la corrupción ha empezado a capturar tanto al Ejecutivo y tanto al Poder Legislativo. Hay que recordar la declaración de Marcelo Odres en Curitiba en noviembre del 2017, cuando decía, yo financié a todos, armamos la red, ¿ya? ¿Por qué? Porque había que controlar políticamente a los que tomaban decisiones en las licitaciones y en los contratos en el Ejecutivo, pero también había que controlar políticamente a los que deberían hacer el control de ese Ejecutivo. Entonces, había todo un sistema político capturado, que es un tema que hay que trabajar y reflexionar. Por ejemplo, ahora la crisis política que se ve, el Ejecutivo y el Legislativo no conversan. No, el tema de fondo es que ha habido una corrupción que te ha degenerado y ha capturado el sistema político. Eso es lo que está generando la actual crisis.
Hay que ver más el tema más de fondo, no ver solamente la epidermis de la coyuntura, sino el tema de fondo es que ha habido todo un sistema de corrupción que ha tejido instrumentos y mecanismos para favorecerse a sí mismo. Catherine, ¿cuál es tu posición allí? Yo creo que existen mecanismos, lo que pasa es que no los estamos aplicando adecuadamente. Por ejemplo, en lo que es la corrupción, existe para poder desarticular organizaciones criminales las colaboraciones eficaces. Las colaboraciones eficaces son importantes y necesarias para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, pero hay que aplicarla correctamente. ¿Qué estamos viendo ahora con Odebrecht, que ha sido la primera empresa que se ha acogido a la colaboración eficaz, porque antes estaba diseñado solo para personas naturales? Pero lo estructura la Fiscalía. Claro, por eso. Y la ley es clara y siento que están desnaturalizando la colaboración eficaz. La ley de colaboración eficaz es clara cuando señala que los beneficios se otorgan en función a la calidad de la información entregada, no en atención a la información futura que te van a entregar. Y estamos viendo a una empresa que está entregando información a cuentagotas, más de 2 años y medio que han iniciado una colaboración y hasta ahora, y recién porque sale información desde Ecuador, reconocen o dicen reconocer que sí también hubo coimas en el gaseoducto, o recién reconocen que hay coimas en Olmos. Entonces están siendo selectivos y oportunistas con la información de acuerdo a sus intereses económicos y políticos. Entonces ahí hay una desnaturalización de lo que es la colaboración eficaz, que vuelvo a repetir, es un instrumento muy importante y necesario para una lucha contra la corrupción. Y frente a que existen instituciones y leyes que ya existen, también existen otras que necesitamos trabajarlas. Por ejemplo, una herramienta muy importante que me parece que debemos de tenerla es la declaración jurada de intereses privados. Por ejemplo, tú que estás aquí, periodista, y emites, abogado, pero estás en un medio de comunicación, estás transmitiendo información a la población. Queremos tener la seguridad de que tu opinión está no siendo sesgada, que es objetiva, que eres imparcial. No queremos saber de que tienes un contrato privado con una empresa y por eso utilizas este medio para hablar lo benigno que puede ser esa empresa que contrate con el país. Que no es el caso. Que no es el caso. Por eso es que es importante que cuando sale un abogado, también tantos penalistas que estamos opinando en el tema Lavajato, que no tengan un conflicto de interés porque están defendiendo o su patrocinado es alguien que está implicado en el caso Lavajato. Y todos los periodistas, ¿verdad? O opinólogos que salen en los medios, qué importante es que sepamos con quiénes se está contratando, quiénes les están pagando, porque probablemente sus opiniones están siendo sesgadas para un cliente privado que ellos tengan. Por ejemplo, recientemente ya se aprobó la declaración jurada de intereses públicos para los funcionarios públicos, ¿no? Y eso me parece que es un avance importante. Ahora, quien tenga que tomar decisiones dentro del Estado peruano va a tener que declarar si es accionista, apoderado, socio de alguna empresa. Y no solamente de él, sino también su esposa, sus suegros, sus hermanos. Sí, claro. ¿No? Y eso me parece que estamos avanzando. Lo importante es que esto, por ejemplo, sea obligatorio para los congresistas de la República también, no solamente para los que ocupan cargos dentro del Ejecutivo, sino que se amplíe a todos. Un tema importante que lamentablemente a raíz de esta crispación política que tenemos es el tema del caso Chincheros, que le da en el punto al presidente de la República en su calidad de ex ministro de Transporte. La Fiscalía y el juzgado han ampliado investigación preparatoria y han encontrado elementos de convicción y han formalizado la investigación contra varios responsables, entre los cuales está el presidente de la República. Y en ese sentido, la situación jurídica del presidente de la República, excongresista, usted que ha investigado en su calidad de presidente de la Comisión Lavallato a varios expresidentes vinculados a los casos de corrupción, dígame usted, ¿qué hacemos ante una circunstancia del caso Chincheros?
Bueno, siempre se ha dicho sobre un artículo constitucional donde al presidente no se le puede acusar. Una cosa es acusar, pero otra cosa es investigar. O sea, las investigaciones tienen que darse. Aquí no hay nadie que pueda ser excluido de una investigación. Entonces, la Constitución no prohíbe investigar a un presidente, lo que prohíbe es acusar al presidente. Por lo tanto, la investigación tiene que darse y tiene que descubrirse la verdad en relación a este caso. Pero, sin embargo, la pregunta que va relacionado al conjunto de presidentes involucrados. Hay un mal que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Y creo que es la madre del cordero para que haya funcionado todos estos elementos de corrupción. El Perú es un barco a la deriva. ¿Tenemos una agenda de inversiones que te marca una ruta de país o es la cartera de inversiones de estas empresas corruptas que nos imponen en el país? Ese es un tema crítico e importante que hay que también discutir, porque lo que ha pasado es que ha sido la cartera de inversiones y los intereses del privado sobre el interés público. O sea, es un elemento sustancial, porque a partir de eso se empieza a derivar todos los otros actos, donde el interés privado y corrupto se puso por encima del interés de todos los peruanos, y creo que ese es un tema sumamente importante. Y ahí han caído un conjunto de actores concretos, actores políticos que han sido comprados, un sistema político capturado por la corrupción, capturada la voluntad política y la voluntad administrativa y de gestión de los estados y de los gobiernos por diferentes periodos. No solamente por el tema del aporte, que algunos quieren reducir el tema político con el simple aporte. No, el aporte está en función de un determinado interés y ese interés se plasma en cómo es de que viabiliza alguna inversión o alguna licitación a la cual está interesada la empresa corrupta y no necesariamente el Estado peruano. Catherine, ¿qué le espera al presidente de la República ante este reexamen por parte de la formalización de la investigación preparatoria en el caso Chincheros? Más aún, no solamente al presidente, sino a la actual presidenta de Salud, Fiorella Molinelli, y otros responsables en el delito de colusión. Bien, un poco vamos a centrarnos en el caso. Este caso nace por una denuncia interpuesta por el Procurador Anticorrupción en marzo del año 2017. Encabeza esta denuncia el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Martín Vizcarra, ¿verdad? Por la investidura que tiene un ministro de Estado, la denuncia en contra del señor Martín Vizcarra va a las manos del entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Contra los demás investigados, la viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, otros funcionarios del MTC, también funcionarios de Ocitran y obviamente representantes de la empresa beneficiada que es Kunturhuasi, va a cargo de una fiscal provincial. Ya sabemos lo que pasó con la investigación en contra del entonces ministro de Transportes, Martín Vizcarra, que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, archivó esa investigación, se archivó. Sí. Y la investigación continuó contra los otros investigados. Una investigación que ha durado aproximadamente 2 años, en donde se han llevado a cabo diligencias de allanamientos, incautaciones, declaraciones, deslacrados, transcripciones de todo lo que han encontrado, un análisis de todo lo que han encontrado en lo que han incautado varios, después de haber allanado varios inmuebles. ¿Correcto? Entonces, a la fiscal ahora lo que ha hecho es, como ya no son indicios simples de la comisión de un delito de corrupción, sino con todo lo que ha ido recabando, ya son indicios reveladores y graves de que sí se habrían cometido el delito de colusión agravada, que es uno de los delitos más graves, por cierto, en contra de la administración pública, que tiene una pena de hasta 15 años de pena privativa de la libertad. Lo que ha hecho es ya judicializar el caso. Ahora existe un proceso penal, ya no estamos en una investigación preliminar, estamos en un proceso penal donde las personas ya tienen la calidad de procesados. Y esta investigación en inicio, esta etapa del proceso, va a durar 8 meses. Se podrá ampliar por 4 meses más adelante. Y en esto la fiscal lo que ha hecho cuando incautó
la computadora del gerente general de la empresa Kunturwasi, encontró archivos importantes que, según la fiscal, pueden llegar hasta el presidente de la República. Pero como ella no tiene facultad, no tiene competencia para investigar a un presidente de la República, funcionario. Exacto, es que todos estos indicios los remite a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, para que ella pueda analizar estos elementos y disponer la reapertura de esta investigación. ¿Cuáles son los elementos o los indicios nuevos que ha encontrado la fiscal provincial? Los archivos que han encontrado en esta computadora del gerente general de Kunturwasi son: el MTC contrató a la CAF, que es un organismo internacional, que emita un informe por el cual pagó $45.000. Este informe aparece en la computadora del gerente general de la empresa. Y por la fecha en que se grabó este archivo en la computadora, se habría presentado, la CAF le entregó primero a la empresa antes de entregarlo al MTC. Que finalmente es el MTC quien la contrató y quien le pagó por sus servicios. No tenía por qué aparecer primero en la computadora del gerente de una empresa y después de 2 semanas casi recién entregarlos al MTC. Eso es algo cuestionable, es algo irregular que merece ser investigado y esclarecido. ¿Qué debería hacer la fiscal de la Nación, Catherine? Por ejemplo, citar al señor presidente de la República, porque como bien lo ha mencionado aquí mi estimado Juan, es que la Fiscalía sí puede iniciar una investigación preliminar, así sea el presidente de la República. Lo que no puede es acusarlo, que es una etapa posterior al proceso. La Fiscalía es el titular de la acción penal y puede realizar las investigaciones sin autorización del Congreso. ¿Y el Congreso puede conformar una comisión para ver el caso Chincheros y citarlo al presidente de la República, Juan? Bueno, se ha citado a varios expresidentes. Sí, claro. En su momento, cuando yo era presidente de la comisión, citamos a Humala, nunca asistió, pero sí lo puede hacer. Incluso al presidente en ejercicio, porque yo recuerdo cuando era procuradora y presenté la denuncia en contra del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, a él también le tomamos su manifestación en Palacio de Gobierno, ¿no? Estando él en funciones, ¿no? Y la Comisión Lavajato también citó al entonces presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, que también los citó y recibió a los miembros de la comisión en Palacio de Gobierno. Quiero hacerles una pregunta. No hay ningún inconveniente. Que para mí sí es sumamente importante. ¿Por qué se trata de un instrumento, una institución importante en el derecho como la prisión preventiva? ¿Ustedes consideran que esa obstaculización de los procesos, que ciertamente ven como peligro procesal para efectos de determinar la prisión preventiva, se da en estos casos, ustedes que han estado vinculados a los sistemas de investigación, y que estas personas que tienen poder real en el quehacer político obstaculizan sus procesos y esa independencia en el término de la administración de justicia se pierde? Efectivamente, la norma penal establece claramente que se tienen que cumplir determinados requisitos para que se dé la prisión preventiva, porque es una medida cautelar la más grave. Exactamente, no se aplica como primer referente, ¿no? Sino en un caso extremo. Entonces, el primer requisito, y que cumplen todos los casos, es que el delito que el cual estás imputando sea un delito grave con una pena mayor a 4 años, que todos lo cumplen, ¿no? El otro requisito es que existan suficientes elementos de convicción que vinculen a la persona investigada con el delito que se le está imputando, que también en la mayoría de los casos se cumple, si no digo en todos, que se ha pedido que vinculan el caso Lavajato. Y siempre la discusión central se ha centrado, valga la redundancia, en el tercer requisito, que es el peligro procesal, que está dado por el peligro de fuga o peligro en la obstaculización,
que hacen los investigados para que finalmente no se llegue a la verdad, obstaculizan la labor del Ministerio Público. No quiere decir que se tienen que cumplir tanto el peligro de fuga como la obstaculización, basta que se cumpla cualquiera de los dos elementos. Ustedes han sido funcionarios, ¿lo han sentido en carne propia? Pero por supuesto, ¿no? Y quiero centrarme en las prisiones preventivas que se han dado. Por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori, para mí, con todo lo que ha recabado el fiscal José Domingo Pérez, es que es evidente ahí no un peligro de fuga, sino un peligro de obstaculización de la justicia. Eso de haber comprado prácticamente los testigos falsos, incluso buscándoles para que ellos cambien de versión y para impedir que el fiscal llegue a la verdad, estamos hablando evidentemente de obstaculización. Incluso ahora las diligencias que habría dispuesto de allanamiento en inmuebles es porque han aparecido nuevas versiones, nuevas declaraciones que dicen que incluso se ha quemado información, ¿no? Entonces, Juan, y en tu caso, en la Comisión Lavallato. Bueno, haya habido N obstaculizaciones, ¿no? O sea, la propia conformación de la comisión, cuando hay representantes que reflejan los intereses de los gobiernos que se están investigando, obviamente que van a obstaculizar. Claro, que el tema es diferente en el Poder Judicial que en el caso del Congreso, ¿no? Pero lo que sí se ha sentido es que cuando hay intereses políticos concretos relacionados a actos de corrupción, el congresista se transforma, debe de ser un controlador político, a veces aparece como el escudero. Blindador político. Un escudero de la gestión o de su presidente, o como dice Catherine, un blindador político, ¿no? Entonces, y sí lo he sentido, obviamente, por eso es que terminamos con un informe en minoría y presentándolo casi solo, ¿no? Sí, fue un informe solitario. Catherine, Juan, mil gracias por estar aquí presentes en el programa El Bicentenario. Sé de la calidad personal de ambos en esta lucha frontal contra la corrupción y nada, más bien quisiera agradecerles a todos nuestros televidentes en este programa El Bicentenario. Hemos estado con Catherine Ampuero y Juan Pari, personas que están permanentemente vinculadas a la lucha contra la corrupción aquí en el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias.